Estimados televidentes, que la paz de Dios sea con ustedes. Los saludamos desde la capital cubana, La Habana, en esta entrevista especial y exclusiva con la señora Josefina Vidal, directora de Estados Unidos y la Cancillería cubana y jefa de la delegación cubana a las negociaciones con los Estados Unidos. Señora Josefina Vidal, bienvenida a través de nuestra pantalla de Almeidín. Señora Josefina, permíteme comenzar con lo que hemos leído sobre esas negociaciones arduas entre ustedes y los Estados Unidos, y que la visita de Obama no había sido, por tanto, ninguna sorpresa o coincidencia, sino después de un largo periodo de negociaciones entre ambas partes, ¿no? La visita de Obama ciertamente no es algo que surge espontáneamente. Es un resultado natural, diría yo, del proceso iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando los presidentes de Cuba y los Estados Unidos anunciaron al mundo la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. De entonces acá han transcurrido 15 meses y en esos 15 meses hemos tenido algunos resultados, empezando por el propio restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas, que estuvo precedido de la muy justa exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una lista que nosotros siempre insistimos que no debió jamás incluir a Cuba, y con posterioridad de la conformación de una comisión bilateral para dar seguimiento a la marcha de las relaciones entre los dos países y la consecución y suscripción de un grupo de acuerdos de cooperación en temas de interés mutuo que benefician a ambos países y también de algunas pequeñas operaciones comerciales todavía muy limitadas, teniendo en cuenta que el bloqueo económico contra Cuba todavía persiste. Señora Vidal, ¿podemos considerar que la visita del presidente Barack Obama a Cuba produjo un cambio en las relaciones entre los dos países? ¿Obtuvo esta visita resultados satisfactorios para la parte cubana? Nosotros vemos esta visita como un paso adicional que puede ayudar a impulsar el proceso bilateral que hemos comenzado. Yo creo que tuvo resultados satisfactorios para Cuba. Cuba se propuso, por supuesto, con esta visita, que el presidente viniera a nuestro país, conociera directamente, aún durante un breve tiempo, la realidad cubana, conociera directamente sobre los cubanos a partir de sus intercambios con los propios cubanos y no por las informaciones que pudieran darle otras personas, y sirvió para repasar en qué punto estamos de las relaciones bilaterales. Yo creo que ambos reconocimos que ha habido resultados, que aunque el camino que tenemos por delante es complejo, era lo necesario a hacer en beneficio de los dos países, y permitió también identificar otras cosas que podemos hacer en el futuro y, por supuesto, constatar que existen diferencias entre los dos países en muchos temas. Algunas de esas diferencias son profundas y sencillamente no van a desaparecer, porque mientras la naturaleza de Estados Unidos sea la que es y todos conocemos, y Cuba siga defendiendo su derecho a ser libre e independiente, pues sencillamente estas diferencias no van a desaparecer. Pero creo que ambos llegamos a la conclusión de que era el momento de relacionarnos de manera civilizada. Según dijo usted, señora Vidal, existen dosieres complejos entre Cuba y los Estados Unidos, que datan desde hace más de medio siglo, y vamos a hablar luego sobre todo esto, pero quisiera referirme a algunos puntos que he notado mientras daba seguimiento a la visita de Obama. Y quiero que usted nos los comente. El primero es el recibimiento de Obama, porque yo, como periodista que soy, he tenido la impresión de que había sido un recibimiento frío, al cual se ha enviado, creo, un canciller para recibir a Obama. Todo fue rápido, mientras que en la despedida estuvo el presidente Raúl Castro en el aeropuerto, y se veía una despedida más afectuosa.
¿Algún mensaje enviado a Cuba en el recibimiento y otro en la despedida de Obama? ¿Cuba con la despedida estaba destacando el éxito de la visita para la parte cubana? Quizás su interpretación está asociada a, y en general se puede haber interpretado por otras personas, al hecho de que no se tiene mucha información sobre el protocolo que rige en Cuba para el tratamiento de las visitas oficiales. Como norma, en Cuba, de acuerdo a nuestras reglas protocolares, el presidente no asiste al aeropuerto a dar la bienvenida a jefes de Estado. Realmente el presidente Raúl Castro sí lo hizo, por ejemplo, cuando vino el Papa, pero al Papa lo vemos como una figura religiosa que trasciende quizás lo que es la figura de un jefe de Estado normal. Pero bueno, en el protocolo cubano no se estila, en dependencia de cómo transcurre una visita, que el propio presidente, como una cortesía, asista al aeropuerto. Por ejemplo, en el año 2011 visitó Cuba el expresidente Jimmy Carter. Ni siquiera era ya en ese momento jefe de Estado. El presidente Raúl Castro no fue a recibirlo el canciller. Sin embargo, como un gesto hacia el presidente Carter y como resultado de su estancia en Cuba, que fue positiva, el presidente Raúl Castro personalmente decidió ir a despedirlo al aeropuerto. Y esto tiene también sus raíces en la historia, y le puedo sintetizar en que desde el triunfo de la Revolución hasta ahora, solamente 2 presidentes de Estados Unidos se propusieron, desde el ejercicio de su mandato, normalizar las relaciones con Cuba. Uno fue Jimmy Carter, y ahora lo ha hecho el presidente Obama, que con todas las diferencias que seguimos teniendo con Estados Unidos, con todos los problemas que aún tenemos que resolver y con todo lo que reconocemos que la política y la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba esencialmente no ha cambiado, nosotros sí sabemos reconocer a la vez que ha sido el único otro presidente de Estados Unidos que ha decidido tratar a Cuba con respeto y se ha propuesto iniciar un complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que sabemos que va a tomar tiempo, que definitivamente va a trascender al presidente Obama, pero que pensamos que ha sido positivo que él haya finalmente tomado esta decisión. ¿Cómo valoró la parte cubana el discurso de Barack Obama para el pueblo cubano en el Gran Teatro? Bueno, en el caso mío, quizás hay que preguntarle a otros cubanos, pero en el caso mío, que he leído tanto sobre el pensamiento de Obama, que he pasado tantos años estudiando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, realmente su discurso era lo que yo esperaba. Yo no esperaba nada, no hubo sorpresas. Para mí, en su discurso, es un discurso que se puede decir en sentido general, en comparación con la retórica que han utilizado otros presidentes de Estados Unidos hacia Cuba, en sentido general se puede decir que fue respetuoso. Yo creo que como ningún otro presidente de Estados Unidos había hecho antes, porque había un enfoque de negar todo lo bueno que ha hecho Cuba, él no desconoció, todo lo contrario, él reconoció en su discurso las cosas que nosotros hemos hecho para el bien del pueblo cubano y para el bien de la humanidad. Creo que lo escuchamos en el teatro con respeto, pero no esperábamos algo diferente. Sabíamos que él iba a aprovechar ese discurso para trasladar su visión sobre lo que Estados Unidos considera que es la democracia, los derechos humanos, que nosotros respetamos que sea así en Estados Unidos, pero a su vez defendemos el derecho de Cuba a escoger su propio camino y que los propios aplausos de los cubanos, que en algunos casos fueron bien efusivos y en otros fueron moderados, reflejaron en sentido general. Señora Josefina Vidal, hemos hecho la pregunta a ciudadanos cubanos en la calle, entre ellos trabajadores de limpieza de la capital, La Habana, y esos dijeron: nos parece que Obama es una persona honesta y si se cumpliera lo que nos dijo, pensamos que será bueno por el futuro de ambos pueblos.
Todo parece indicar que hay una especie de espera por parte de los cubanos. De todos modos, yo quisiera preguntar también sobre los dosieres polémicos profundos entre las dos partes, tales como el levantamiento del bloqueo, a dónde llegó. Y también el otro tema para los cubanos, la vía de Guantánamo. ¿Acaso fueron discutidos esos dos problemas entre los dos países? Desde que el proceso de conversaciones con Estados Unidos comenzó, hay una lista de temas que son muy importantes para Cuba, que siempre ha estado presente en la agenda del lado cubano. Y esa misma lista de temas estuvo presente durante las conversaciones con el presidente Obama. Hay muchos temas pendientes entre Cuba y Estados Unidos que se han acumulado a lo largo de más de 50 años. Sabemos que no todos se pueden resolver al mismo tiempo. Algunos yo diría que son un poco más fáciles de solucionar porque dependerían solamente de la voluntad política y de una decisión ejecutiva del presidente. Otros temas son más complicados porque incluso si el presidente tuviera la buena voluntad de solucionarlos, requieren una aprobación del Congreso de los Estados Unidos, lo cual hace mucho más difícil la tarea. Pero independientemente de eso, nosotros no desaprovechamos todas las oportunidades que se nos están dando en el diálogo bilateral, porque como nuestro presidente recordó recientemente, es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, es el principal obstáculo para el funcionamiento de la economía cubana y es el principal obstáculo para el bienestar del pueblo de Cuba. En tanto, esas sanciones que aún existen causan privaciones al pueblo de Cuba. Y ese es un tema en el que nosotros hemos insistido mucho. Y yo creo que como resultado de este proceso bilateral que hemos comenzado con Estados Unidos y de la insistencia de Cuba, el presidente Obama en este periodo, que es bastante breve, 15 meses, ya ha anunciado 4 paquetes de medidas para modificar la implementación de algunos aspectos del bloqueo económico. Es cierto que solamente el Congreso de Estados Unidos puede decretar un día que el bloqueo ha terminado. Esa potestad no la tiene el presidente. Pero en paralelo, nosotros sí sabemos que la ley de los Estados Unidos permite al presidente tomar importantes decisiones por la vía ejecutiva en el tema del bloqueo. Y esa es la razón por la cual el presidente Obama en los últimos meses ha dado algunos pasos en esa dirección y ha permitido, por ejemplo, a un número mayor de norteamericanos visitar Cuba, y en época más reciente permitió algo que es importante para nuestro país. En primer lugar, que Cuba pueda tener acceso a financiamientos, a créditos para importaciones que tenga interés en realizar de Estados Unidos, y más recientemente, después de muchos años, autorizó a Cuba usar el dólar, algo que estaba prohibido en sus transacciones financieras internacionales, que era uno de los mayores dolores de cabeza para la economía cubana poder funcionar y para nuestro sistema bancario. Pero eso no es suficiente. O sea, le hemos reiterado al presidente Obama que son medidas positivas, pero que aún no son suficientes, porque el bloqueo sigue ahí y porque muchas restricciones que conforman el bloqueo están ahí y siguen siendo un obstáculo. Y, por ejemplo, no se permiten prácticamente exportaciones de Cuba hacia los Estados Unidos. Por tanto, estamos hablando ahora de un comercio esencialmente unidireccional y así no se comercia en el mundo. En segundo lugar, no se permite a las empresas de Estados Unidos invertir en Cuba. Hay una pequeña única excepción para las empresas de telecomunicaciones y más allá de las telecomunicaciones no se permiten las inversiones en Cuba. Y en fin, hay otro grupo más grande de restricciones que siguen interponiéndose en lo que debe ser una relación económico-comercial normal.
Y ese es un tema en el que Cuba sigue insistiendo y va a continuar haciéndolo en el futuro. Y la segunda prioridad en la agenda de temas de Cuba es precisamente Guantánamo, porque el territorio que ocupa la base naval de Estados Unidos en Guantánamo es de manera ilegal. Ese territorio está ocupado en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo de Cuba. Y Cuba, desde el año 1959, ha estado reclamando la devolución de ese territorio para el ejercicio de nuestra total soberanía. Por tanto, hasta que Cuba no pueda recuperar para su soberanía el control de toda la totalidad de su territorio, no podremos decir que hay relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos. Esto es un tema complejo. Ahí hay una base militar, hay un centro de detención. Sabemos que el presidente Obama ha querido, para cumplir una promesa de su campaña electoral y de su gobierno, cerrar el centro de detención, y aún no lo ha logrado. Todavía mantiene a un grupo, a un centenar más o menos de prisioneros allí. Y es un tema más complejo. El gobierno de Estados Unidos plantea que no hay condiciones para, en este momento, solucionar el tema de la ocupación de ese territorio. Pero eso no quiere decir que Cuba va a avanzar. ¿Pospondrán las conversaciones sobre Guantánamo por el momento? No, para nada. O sea, en cada uno de los encuentros que hemos tenido con Estados Unidos, nosotros seguimos hablando del tema de Guantánamo. Lo que no le puedo decir es si se va a resolver mañana. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos, conociendo que esto es un reclamo de Cuba, acaba recientemente de aprobar una ley para tratar de impedir por ley que ese territorio algún día sea devuelto a Cuba. Ya esta ley se aprobó a fines del año pasado y este año está tratando de aprobarse de nuevo como parte del proceso de asignaciones presupuestarias. O sea, vemos que dentro de Estados Unidos hay fuerzas que están tratando de posicionarse para tratar de impedir que un día ese territorio sea devuelto a Cuba. Por tanto, le digo que es un tema que tiene más complejidad que la de una simple decisión ejecutiva. Pero eso no quiere decir que Cuba va a postergar el tratamiento del tema. Cuba va a mantener ese tema como, vamos a decir, la segunda prioridad en su lista, en su agenda con Estados Unidos. Pero a cambio, los Estados Unidos tienen reclamaciones que hacer a Cuba con respecto a la oposición política, las libertades públicas, así como los derechos humanos. ¿Qué le han prometido a Obama durante esta visita en cuanto a esos temas? ¿Qué le van a ofrecer a los Estados Unidos en ese sentido? Y si existe algún temor por parte de Cuba, algún riesgo en los temas, o sea, ¿qué se pidió de Cuba por parte de Obama o los estadounidenses? Mire, la relación entre Cuba y Estados Unidos siempre ha sido asimétrica. Nosotros le decimos a Estados Unidos que no hay nada que Cuba tenga que hacer para merecer tener una buena relación con Estados Unidos. Porque en Cuba nosotros nunca hemos promulgado políticas ni legislaciones contra los intereses de Estados Unidos, ni que discriminen a las empresas o a los ciudadanos de los Estados Unidos. Es una situación contraria. O sea, es en Estados Unidos donde a lo largo de los años se han establecido políticas que afectan a Cuba y que son lesivas a la soberanía de Cuba. Por tanto, aquí en Cuba no hay nada que tengamos que modificar porque haga daño a los Estados Unidos. Es Estados Unidos el que todavía tiene que desmontar muchas políticas y legislaciones que han sido hostiles a Cuba y que por muchos años le imprimieron un carácter de hostilidad a las relaciones entre los dos países. Ciertamente, Estados Unidos quisiera que Cuba haga cambios internos que respondiesen a intereses que tiene Estados Unidos en relación con nuestro país. Pero desde que comenzamos este proceso,
le dijimos muy claramente al gobierno de Estados Unidos que Cuba está dispuesta a hablar con Estados Unidos de cualquier tema. No hay tema tabú. Podemos hablar de nuestra visión del mundo, del ejercicio del derecho internacional, de la soberanía, de los modelos políticos, de la democracia, de los derechos humanos, para intercambiar puntos de vista y experiencias. Porque no hay un modelo único en el mundo, ni nadie es perfecto en este mundo. Y lo que puede funcionar para un país no necesariamente funciona para otro, porque los modelos no se exportan. Los modelos son resultado de procesos muy profundos, generados por los propios pueblos y los países, a partir de su historia, sus tradiciones y sus propias experiencias políticas. Y por tanto le hemos dicho a Estados Unidos, hablar de todo, negociar temas internos que solo competen a Cuba, nunca. O sea, una cosa es hablar, otra cosa es negociar. O sea, Cuba está dispuesta a negociar la solución de temas pendientes, como negociamos, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero jamás va a negociar con Estados Unidos temas de su soberanía, de su ordenamiento interno, que solo al pueblo de Cuba, por ser en quien descansa la soberanía del país, corresponde decidir. Y eso creo que está claro, y yo creo que hemos llegado hasta este punto precisamente porque se ha dejado bien clara cuál es la regla del juego. Porque nosotros tampoco le pedimos a Estados Unidos que cambie en su país cosas que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, en Estados Unidos, una manera de ejercer la libertad de expresión es que personas que tienen mucho dinero pongan ese dinero en las campañas políticas y financien a candidatos a las elecciones. Y en nuestra opinión, a partir de nuestra experiencia, en Cuba nosotros pensamos que el dinero corrompe los procesos políticos y que no es apropiado que solo las personas que tengan dinero sean los que puedan tener un papel activo en las decisiones o en la política de un país. Pero le tocará al pueblo de Estados Unidos, a su Congreso, a su sistema judicial, decidir si pone o no límites al papel del dinero en el proceso político de Estados Unidos. Cuba jamás va a poner como una condición a Estados Unidos que eso cambie para podernos relacionar. Estados Unidos considera, en ese país se considera una libertad sagrada la tenencia de armas de fuego. No importa las consecuencias negativas que eso tenga. Para Cuba, por delante está el derecho a la vida. Y por tanto en Cuba nosotros no admitimos el derecho a la tenencia de armas de fuego si lo que está en juego es la vida de un niño o la vida de una persona que puede ser atacada de manera injustificada, pero podemos tener. Y de eso se trata, que hablemos de las experiencias de cada uno, que intercambiemos con franqueza, pero sin que uno quiera imponer su modelo a la otra parte. Realmente siento un gran interés por este diálogo con usted, pero me veo obligado a detenerme con una breve pausa para proseguir luego inmediatamente con este interesante diálogo con usted, señora Josefina Vidal, directora de la Dirección de los Estados Unidos en la Cancillería cubana. Amigos, vamos a detenernos con un corte pequeño y luego continuaremos con este diálogo. Saludos de nuevo, estimados espectadores, desde aquí la capital cubana, La Habana. Y seguimos en este encuentro especial con la señora Josefina Vidal, directora de Estados Unidos y jefa de la delegación cubana en las largas negociaciones con Estados Unidos. Le doy la bienvenida nuevamente, señora Josefina, y seguimos con la visita. La verdad es que hay algunas informaciones sobre las reuniones que se hicieron durante la visita de Obama aquí y que aún no se han podido confirmar, tales como, por ejemplo, que John Kerry o Barack Obama, no sé quién de los dos, se reunió con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que participan en el proceso de conversaciones apoyado por Cuba aquí en La Habana.
También se hizo eco de la noticia que Obama se reunió con disidentes cubanos, según los considera Estados Unidos, u opositores, pero no se ha sabido nada con relación a cuántos son esos y qué sucedió en esa reunión. Para comenzar, ¿ustedes pueden confirmar que esas dos reuniones se hicieron o no? Y en caso positivo, ¿qué se ha conseguido realmente a través de esas reuniones? Sobre el tema de Colombia, yo le puedo confirmar que como parte del programa que a nosotros se nos pidió organizar para el secretario de Estado John Kerry, aprovechando que él acompañaría al presidente Obama en su visita a Cuba, se coordinaron dos actividades. Una fue una reunión del secretario Kerry con el canciller cubano Bruno Rodríguez, que transcurrió en la propia mañana del lunes 21, y el Departamento de Estado también nos planteó que necesitaban dejar un espacio en su programa para un encuentro que el secretario quería tener por separado con las dos partes negociadoras del proceso de paz de Colombia, o sea, los representantes del gobierno colombiano y los representantes de las FARC. Ahora, eso fue tengo entendido que fue algo que los norteamericanos coordinaron directamente con los colombianos. Lo único que nosotros hicimos fue facilitar que esa reunión se pudiera hacer aquí en Cuba y que se reservara un espacio en su programa para que ese encuentro pudiera tener lugar. Pero los estadounidenses, a partir del papel creciente que han estado teniendo en los últimos meses en ayudar a buscar una solución al proceso de paz en Colombia, tramitaron directamente con las autoridades colombianas. Permiso, pero ¿acaso trajeron junto a ellos a Cuba miembros del gobierno de Colombia para reunirse aquí con miembros de las FARC de manera directa y aquí en Cuba? No, desde hace unos meses el gobierno de Estados Unidos designó al ex secretario asistente de Estado, Bernard Aronson, como representante del gobierno de Estados Unidos para los diálogos de paz en Colombia. Eso ocurrió ya hace varios meses. Y en esa condición, el señor Aronson ha estado visitando La Habana y visitando Colombia para ver qué contribución puede hacer Estados Unidos a un feliz término del proceso de negociaciones de paz y también al proceso post-conflicto, que es algo que el gobierno de Colombia también ha solicitado al gobierno de Estados Unidos facilitar. Y bueno, el señor Aronson ha visitado Cuba en varias ocasiones. No le puedo afirmar realmente si él estuvo ahora aquí para coincidir con la visita del secretario de Estado Kerry, pero es algo que me parece que si ocurrió fue natural, ¿no? Puede haber sido natural. Y sobre la reunión de Barack Obama y los opositores, pues se ha hablado que se reunieron en la embajada. Ese es un tema altamente sensible para Cuba, porque si existe una pequeña, vamos a decir, oposición entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas? Es porque Estados Unidos a lo largo de los años, realizado muchos esfuerzos para fabricarla. Porque es un pequeño grupo de personas, yo no le puedo decir cuántos son, quizás unas 2 docenas de personas, que a lo largo de los años se han puesto al servicio de los intereses de Estados Unidos, no representan, por supuesto, los intereses del pueblo de Cuba ni los intereses del gobierno y el Estado cubano, porque trabajan al servicio de una potencia extranjera, de la cual reciben aliento, instrucciones, financiamiento, directo e indirecto, a través de fondos que anualmente el Congreso de los Estados Unidos aprueba a solicitud del gobierno para promover cambios en Cuba, por medio de un programa que se llama Programa para Promover la Democracia en Cuba. Programa que es totalmente ilegal y por tanto que nosotros no admitimos y forma parte de uno de esos temas pendientes que hemos incluido en la agenda de temas a resolver por parte de Estados Unidos para poder normalizar las relaciones.
Fue una decisión del presidente reunirse con esas personas. Para nosotros esas personas carecen de total legitimidad, no tienen credibilidad y de hecho fue muy curioso para nosotros los cubanos hace unos años cuando se divulgaron los cables de Wikileaks, leer un mensaje que el jefe de la oficina diplomática de Estados Unidos en La Habana en ese momento, el señor Jonathan Farrar, escribió al Departamento de Estado caracterizando a este pequeño grupo de personas, diciendo, son personas que están desunidas, no se organizan entre sí, solo les interesa el dinero de Estados Unidos y solamente están detrás del dinero. Por tanto, el propio gobierno de Estados Unidos yo creo que reconoció por sí mismo que estas personas no tienen legitimidad, porque la legitimidad solo la dan los pueblos, no la da un visitante que quiera venir a Cuba a reunirse con esas personas. Y el pueblo de Cuba, por supuesto, que no le ha dado a esas personas ninguna legitimidad. Durante la visita de Obama también nos llamó la atención que el presidente Obama se dirigió directamente a La Habana Vieja, incluso antes del recibo oficial celebrado en el Palacio de la Revolución. Y también nos llamó la atención la llamada que vieron los cubanos entre el presidente de Estados Unidos y el artista humorista famoso en Cuba. ¿Cómo se organizó este programa y con qué fin? ¿Qué busca Estados Unidos de esto? También el hecho de utilizar palabras en español y el del argot cubano durante el discurso de Obama. ¿Todo esto qué significa para ustedes? ¿Hay una explicación para este actuar del presidente de Estados Unidos? ¿Será esta la guerra blanda que se lanza contra Cuba? ¿Ustedes están preparados para enfrentarse a esa guerra blanda? ¿Existen intenciones estadounidenses en ese sentido o bien ustedes han detectado cuáles serían las intenciones específicas de los Estados Unidos y su movimiento hacia Cuba? Mire, para Cuba siempre a lo largo de su historia la relación con Estados Unidos significó un reto. Porque desde los propios orígenes de los Estados Unidos, desde la época de los padres fundadores de la nación norteamericana, se dio a conocer la pretensión de los gobiernos de Estados Unidos de controlar los destinos de Cuba. Incluso hubo planes de anexar a Cuba a los Estados Unidos, de comprarle Cuba a los españoles. Y siempre vivimos con ese reto de una nación grande, poderosa, que quiso o apoderarse de Cuba o controlar los destinos de Cuba. De hecho, en una época de nuestra historia lo logró, cuando al final de nuestra larga guerra de independencia contra España intervino en la guerra, supuestamente para ayudar al ejército cubano, cuando ya el ejército cubano estaba a punto de ganar la guerra, y en vez de a partir de ese momento dejarnos a los cubanos tomar nuestras propias decisiones, nos ocuparon militarmente 4 años y nos dominaron después durante 60 años. Era la época que denominamos la semicolonia, Cuba como semicolonia o pseudo-república, controlada por el capital y por los intereses políticos de los Estados Unidos. Pero ni siquiera entonces los Estados Unidos pudieron matar la cubanía, ni siquiera entonces pudieron acabar con las ansias de libertad y de independencia, ni siquiera entonces pudieron imponer su cultura a Cuba. Y debo reconocer que en la cultura de Cuba hay mucha presencia de la cultura estadounidense. La cultura de Estados Unidos nunca ha sido ajena a Cuba, porque somos países que a lo largo de los años hemos tenido muchos nexos, muchos lazos económicos, culturales, históricos, pero también afectivos, familiares, cubanos que a lo largo de los años se establecieron en Estados Unidos y estadounidenses que se establecieron en Cuba. Lo que quiero decir con esto es que Cuba se ha desarrollado a lo largo de toda su historia con un fuerte sentimiento patriótico, nacionalista, y una fuerte cultura política. Usted tiene razón. La batalla en lo adelante, más que una batalla de una guerra caliente, es una batalla cultural.
Va a ser una guerra cultural, una guerra por el dominio de la mente de las personas, por el dominio de los corazones de las personas. Pero yo confío en que Cuba está preparada para esta batalla. No hay que deponer las armas, no hay que bajar la alerta, porque ese país, Estados Unidos, es muy poderoso y tiene recursos que no tiene Cuba. Pero Cuba tiene recursos muy poderosos también, que es su pueblo, el amor de ese pueblo a su país, a un país independiente, el orgullo del cubano de ser libre, de no dejarse dominar. Entonces yo creo que sí, tenemos un reto por delante como lo ha sido a lo largo de nuestra historia, pero tenemos potencialidades para enfrentar esta nueva etapa en nuestras relaciones con Estados Unidos. Y creo que también hay oportunidades, porque ha sido muy difícil para Cuba desarrollarse durante 56 años con una política de hostilidad, de bloqueo, de sanciones, de intentos de aislamiento. Y yo creo que una relación distinta le va a permitir a Cuba también identificar oportunidades que quizás nos permitan que el cubano pueda expresar todas sus potencialidades como nación. Y yo creo que se abre un camino interesante, no exento de retos, pero yo creo que lleno de oportunidades también para los cubanos. Señora Josefina, precedió la visita del presidente Obama algunas posiciones por parte de Cuba sobre temas que son considerados por Cuba como de principio. Quiero decir, antes de la llegada de Obama, el representante de Cuba ante las Naciones Unidas estuvo hablando de Siria. Hemos estado un tiempo sin escuchar a un funcionario cubano hablando de lo que está sucediendo en Siria. Antes de esta visita hemos escuchado nuevamente la posición de Cuba sobre Siria, también de Palestina. La televisión cubana transmitió un material sobre el terrorismo que están ejerciendo contra Siria. ¿Acaso eso ha sido intencional? Y desde luego, en caso positivo, ¿en qué dirección se estaba corroborando esas posiciones? ¿Ante Estados Unidos? Es como para decir que estas son nuestras relaciones o posiciones con los países árabes y otros países aliados de Cuba, y que podemos tener relaciones con Estados Unidos, pero no a costa de nuestros principios y nuestras relaciones con las fuerzas aliadas y de liberación nacional en el mundo árabe. Quizás antes de la visita hubo una coincidencia, ¿no?, de eventos, de acontecimientos que provocaron que Cuba tuviera una secuencia de declaraciones y pronunciamientos en relación con todos estos hechos en algunas regiones y a nivel internacional. Pero es que eso es expresión de lo que Cuba ha dicho desde un inicio. Estamos dispuestos a avanzar hacia la construcción de una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos. Aspiraríamos a que entre Cuba y los Estados Unidos se establezca una relación de convivencia civilizada, pero siempre hemos dejado muy claro que una convivencia civilizada no quiere decir en ningún caso que Cuba va a renunciar ni a los principios ni a las ideas en las que siempre ha creído. Y eso incluye principios e ideas hacia lo interno de Cuba, pero también incluye principios e ideas en relación con la posición de Cuba hacia temas internacionales. Y yo creo que esto se ha visto a lo largo de todo el proceso comenzado con Estados Unidos. Yo recuerdo en lo personal muy vívidamente que en medio de las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos el año pasado, el gobierno de Estados Unidos de repente emitió una orden ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y rápidamente sacamos nuestras banderas, plantamos nuestras banderas y no importaba que estuviésemos en el medio de ese proceso de discusiones para restablecer las relaciones, lo importante era sacar la cara. Yo creo que debe quedar muy claro de que nuestro proceso con Estados Unidos no va a significar que Cuba deje de ser lo que Cuba siempre ha sido. Para nosotros la defensa de las causas justas del mundo va a seguir formando parte intrínseca de los principios de la política exterior de Cuba y no van a cambiar. Y yo creo que hemos llegado aquí a este punto con Estados Unidos en buena medida por eso, porque no hemos cambiado
y porque le hemos demostrado a Cuba acción distinta con Estados Unidos. Y yo creo que ese es el mensaje. Hay que seguir firme en las convicciones. También noté que han recibido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en vísperas de la visita de Obama. Fue un recibimiento oficial. Le otorgaron la Orden José Martí. ¿Eso estaba relacionado de alguna forma con la visita que venía al día siguiente? Porque ambas visitas fueron casi simultáneas o un día antes. Bueno, mire, yo no llevo personalmente las relaciones con América Latina, pero sí conozco de que ya había una decisión desde hace un tiempo de otorgarle esta alta distinción al presidente Maduro por lo que ha significado Venezuela, la relación especial de Cuba con Venezuela y el papel bolivariano en Venezuela. Sé que se estuvo buscando la posibilidad de este viaje. Por determinadas razones no se pudo hacer en una fecha prevista inicialmente y coincidió con que la fecha en que él pudo realmente viajar a Cuba fue en la antesala de la llegada de Obama, pero no creo que se haya hecho con una intención marcada. Ya estaba prevista la visita de la Cuba y por razones de agenda no se pudo confirmar hasta este momento, pero era algo que ya se había previsto hacer y que forma parte del ciclo de estas relaciones normales especiales que tenemos con Venezuela, en el contexto de la cual se firmaron nuevos acuerdos, se identificaron nuevas áreas de cooperación. O sea, forma parte de la relación con un país hermano como Venezuela. Me quedan dos preguntas más y ya no nos queda mucho tiempo. La primera está relacionada con el comunismo, la izquierda cubana revolucionaria. ¿Estos valores se verán afectados por la nueva transformación en Cuba? Este cambio, según me hicieron sentir algunos, implica temores al respeto. Temores de la apertura hacia Estados Unidos, temores en lo cultural, económico y también político. ¿Serán justificados esos temores? O sea, ¿habrá en Cuba un nuevo socialismo o una izquierda nueva o un comunismo restringido después de las relaciones con Estados Unidos? Mire, yo le debo decir, de acuerdo con informaciones de las cuales disponemos, que la mayoría del pueblo de Cuba apoya el proceso actual con los Estados Unidos. Pero no desconocemos que hay un segmento de la población que yo creo que de manera legítima tiene algunas preocupaciones. Y las preocupaciones vienen dadas por la actitud que los Estados Unidos ha mantenido hacia Cuba, no solo en el último periodo de 50 años, sino siempre a lo largo de su historia. Nosotros sabemos que el proceso actual con Estados Unidos requiere construir confianza, porque si algo ha faltado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos por muchos años es la confianza, sustentada en todas las políticas agresivas que se han diseñado desde Estados Unidos para forzar a Cuba a realizar cambios en la dirección de los intereses de los Estados Unidos. Pero yo le diría a usted que la mayoría del pueblo de Cuba tiene confianza en el gobierno de Cuba, tiene confianza en las decisiones que se están tomando. Yo creo que la mayoría del pueblo de Cuba aprecia que estas decisiones se están tomando sobre la base de una profunda reflexión. No se está haciendo nada de manera improvisada, todo bien razonado, con un pensamiento permanente en los intereses de Cuba y en la defensa de los intereses de Cuba, que yo creo que eso se ve en lo que estamos haciendo y en los resultados que estamos teniendo. Yo creo que las personas aprecian eso también cuando ven que la naturaleza de Cuba no está cambiando, que Cuba sigue defendiendo el socialismo, que Cuba lo que se está planteando ahora es cómo mejorar ese socialismo, porque tenemos problemas que han surgido como resultado de deficiencias que tenemos dentro de Cuba y que hemos identificado y que se está trabajando para solucionarlos. Pero todo el tiempo lo que se habla en Cuba es de que estamos trabajando para más socialismo y un mejor socialismo,
un socialismo que sea sostenible en el tiempo y que a su vez vaya a responder las necesidades aún no resueltas de la población. O sea, en Cuba nadie está hablando de la restauración del capitalismo, aunque pueda haber personas con ese tipo de aspiración, sino que se está hablando de más socialismo y un mejor socialismo. Por último, quisiera preguntarle por su papel personalmente en este tema. Usted es una mujer que llevó a cabo una tarea bastante dura, delicada, sensible y compleja. Se trata de una relación de un país pequeño y bloqueado como Cuba, grandioso por su pueblo, con una gran potencia. Su rol, las dificultades que se enfrentó en ese sentido como mujer. Aquí nos hemos dado cuenta que las que movilizaban por la causa de los 5 son mujeres. Las relaciones con Estados Unidos las dirige una mujer. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos lo dirige una mujer. ¿Cuál es la historia aquí? ¿Por qué? Eso se debe a la Revolución Cubana, que desde que triunfó en 1959 se propuso la igualdad de géneros y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y yo creo que lo primero que hizo la Revolución Cubana para contribuir a este esfuerzo fue una gran campaña de alfabetización y fue un gran programa para que las mujeres cubanas pudieran acceder al estudio y al trabajo y pudieran ejercer profesiones en igualdad de condiciones que los hombres. Y bueno, a lo largo de los años los resultados se han visto. Más del 60% de la fuerza profesional cubana, de las científicas cubanas, de los médicos cubanos son mujeres. Yo realmente les soy sincera, yo nunca he percibido que en Cuba se me trata diferente. Yo creo que en Cuba se respeta a las personas por lo que las personas logran en la vida. La vida me trajo a esto. No me lo propuse realmente, me gustó la carrera diplomática siempre, la identifiqué cuando terminé mi enseñanza preuniversitaria como lo que yo quería estudiar, lo hice, aprendí idioma inglés, al saber idioma inglés me especializaron en Estados Unidos y una cosa vino detrás de la otra. O sea, aquí no hay una línea recta, es el resultado de una vida profesional. Y bueno, llevo 25 años dedicada a este tema. Yo creo que ha sido el tiempo que he dedicado de mi vida a este tema lo que me puso en este preciso momento para poder estar en esta posición en la cual ya llevo más de 10 años, en el momento justo en que se dio la gran decisión de abrir un proceso de negociaciones con Estados Unidos. Y cuando eso sucedió, la que estaba en esa posición era yo, podía haber sido un hombre, ciertamente, porque me antecedieron en mi cargo hombres, pero fui yo. Y bueno, lo que hice fue, con el apoyo del gobierno, en representación de mi gobierno y cumpliendo las directivas de mi gobierno, tratar de hacer lo mejor posible para representar los intereses de mi gobierno en este complejo proceso. Señora Josefina Vidal, directora de Estados Unidos en la Cancillería cubana y jefa de la delegación cubana a las negociaciones con Estados Unidos. Muchas gracias por este encuentro con nosotros. Queridos televidentes, gracias por seguirnos y hasta pronto.